Hola, esto es Eco de Relatos. Hoy leeremos El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, libro 2 de J.R.R. Tolkien. Apéndice D. Calendario de la comarca para todos los años. Los calendarios. El calendario de la comarca difería del nuestro en varios aspectos. El año, no cabe duda, tenía la misma duración. 365 días, 5 horas, 48 minutos, 46 segundos. Pues, aunque aquellos tiempos parezcan lejanos en relación con los años transcurridos y la duración de la vida de los hombres, no son tan remotos de acuerdo con la memoria de la Tierra. Los hobbits han registrado que no tenían semana cuando eran todavía un pueblo nómada, y aunque tenían meses gobernados más o menos por la luna, su registro de las fechas y cálculos del tiempo eran vagos e inexactos. En las tierras occidentales de Eriador, cuando habían empezado a asentarse, adoptaron el cómputo del rey de los Dúnedain, que, en última instancia, era de origen Eldarin, pero los hobbits de la comarca introdujeron varias alteraciones menores. Este calendario o cómputo de la comarca, como se lo llamó, fue finalmente adoptado también en Bree, salvo que en la comarca contaban el año 1 como el año de la colonización de la región. Es a menudo difícil descubrir en las viejas historias y tradiciones datos precisos sobre las cosas que la gente conocía perfectamente y daba por sobreentendidas en su propio tiempo, tales como el nombre de las letras o de los días de la semana, o el nombre y duración de los meses, pero como consecuencia del generalizado interés en la genealogía y en la historia que mostraron los eruditos hobbits después de la Guerra del Anillo, las gentes de la comarca se interesaron no poco por las fechas y hasta idearon unos cuadros complicados para señalar las relaciones de sus propios sistemas con otros. No hay un especialista en estos temas y puede que haya cometido muchos errores, pero, de cualquier modo, la cronología de los años cruciales 1418 y 1419, cómputo de la comarca, ha sido trazada en el libro rojo con tanto cuidado que en este punto no puede haber muchas dudas acerca de los días y de los tiempos. Parece claro que los Eldar en la Tierra Media, que disponían de más tiempo, como observó Sam Sagaz, computaban en periodos largos y la palabra Quenya y En, que a menudo se traduce como año, significa en realidad 144 años de los nuestros. En la medida de lo posible, los Eldar preferían contar en grupos de 6 y de 12. Al día solar lo llamaban Re, y empezaba con la puesta del sol y concluía en la puesta del sol siguiente. El En comprendía 52.596 días. Por motivos rituales más que prácticos, los Eldar observaban una semana o Enkie de 6 días, y el Ien comprendía 8.766 de estas Enkier, computadas a lo largo de todo el periodo. En la Tierra Media, los Eldar observaban también un periodo breve o año solar llamado coronar o ronda solar, cuando se lo consideraba desde un punto de vista astronómico, pero por lo común se lo llamaba Loa, desarrollo, especialmente en las tierras del noroeste, pues los elfos solían dar más importancia a los cambios vegetales que acompañaban a las estaciones. El Loa se dividía en periodos, que podrían considerarse meses largos o estaciones cortas. Por supuesto, estas variaban de acuerdo con las distintas regiones, pero los hobbits solo citan el calendario de Imladris. En ese calendario había 6 de esas estaciones, cuyos nombres Quenya eran Tuile, Laire, Yavie, Kelle, Hribe, Coire, que pueden traducirse primavera, verano, otoño, marchitamiento, invierno, movimiento. Los nombres Sindarin eran Ethuil, Laer, Yavas, Firith, Riu, Equir, Equir. Marchitamiento se llamaba también la Celanta, caída de las hojas, o en Sindarin, Narveleth, mengua del sol. Laire y Ribe tenían ambas 72 días y el resto 54 cada una. El Loa empezaba con Yestare,
el día inmediatamente anterior a Tuile, y terminaba con Metaré, el día inmediatamente posterior a Coiré. Entre Yavie y Kele se insertaban los 3 enderi o días medios. Doblando los enderi, agregando 3 días cada 12 años, se completaba un año de 365 días. No se sabe con certeza cómo resolvían las posibles inexactitudes. Si el día fuera entonces de la misma duración que ahora, el yen habría sido extremadamente largo, en más de un día. Había sin duda alguna inexactitud, como se advierte en una nota de los calendarios del Libro Rojo. En el cómputo de Rivendell, dice la nota, el último año de cada 3 yen se acortaba en 3 días, y se omitía la duplicación de los 3 enderi de ese año. Pero eso no ocurría en nuestro tiempo. No se registra cómo enmendaban las otras inexactitudes. Los Númenóreanos cambiaron estos cómputos, dividieron el Loa en periodos más breves, de longitud más regular, e iniciaron el año en mitad del invierno, como habían hecho los hombres del noroeste en la primera edad. Más adelante dieron a la semana una duración de 7 días y computaron el día desde la salida del sol en el mar oriental hasta la puerta. El sistema númenoriano, tal como se lo utilizaba en Númenor y también en Arnor y Gondor hasta el fin de los reyes, se llamaba cómputo de los reyes. El año normal tenía 365 días, se dividía en 12 astar o meses, de los que 10 tenían 30 días y 2 31. Los astar largos estaban situados antes y después del año medio, aproximadamente nuestros junio y julio. El primer día del año se llamaba Yestare, el día medio, el 183, Loende, y el último, Metaré. Estos 3 días no pertenecían a ningún mes. Cada 4 años, salvo el último de una centuria, Haranye, 2 enderi o días medios se sustituían por el Loende. En Númenor el cómputo empezaba con la SE1. El déficit provocado por el descuento de un día del último año de una centuria no se compensaba hasta el último año de un milenio, y había un déficit milenario de 4 horas, 46 minutos y 40 segundos. Esta adición se hizo en Númenor en los años 1000, 2000, 3000 de la SE, después de la caída en 3319 de la SE. Los exiliados conservaron el sistema, perturbado luego por el comienzo de la Tercera Edad, con una nueva numeración. 3442 SE se convirtió en 1 de la Tercera Edad, o 1 TE. Al hacer del 4 TE un año bisiesto en lugar de 3 TE, o 3444 SE, se introdujo un año más breve de solo 365 días, con lo que hubo un déficit de 5 horas, 48 minutos, 46 segundos. Las adiciones correspondientes al milenio se hicieron 441 años más tarde, en 1000 TE, o 4441 SE, y 2000 TE, 5441 SE. Para reducir los consiguientes errores y la acumulación de los déficits milenarios, Mardil el Senescal introdujo un calendario revisado que entraría en vigencia en 2060 TE, y después de una adición especial de 2 días a 2059, 5500 SE, y que concluía 5,5 milenios a partir del sistema númenoriano. Pero esto dejaba inalterado un déficit de unas 8 horas. Hador añadió un día al año 2360, aunque la deficiencia no era de tanta magnitud. Luego ya no se hicieron más enmiendas. En 3000 TE la amenaza de una guerra inminente fue causa de que se descuidaran estas cuestiones. Al finalizar la Tercera Edad, al cabo de 660 años, el déficit no había alcanzado aún a un día. El calendario revisado que introdujo Mardil se llamó el cómputo de los senescales y fue al fin adoptado por la mayor parte de los que hablaban la lengua oestron, salvo los hobbits. Los meses tenían todos 30 días y se introducían 2 días fuera de los meses, uno entre el tercero y cuarto mes, marzo-abril, y otro entre el noveno y el 10º,
septiembre, octubre. Esos 5 días fuera de los meses, Yestare, Tuilere, Loende, Yaviere y Metare, eran días festivos. Los hobbits eran gente apegada a las tradiciones y siguieron utilizando el cómputo de los reyes, adaptado a las costumbres locales. Los meses tenían todos 30 días, pero había 3 días más de verano, llamados en la comarca los Lice o los días de Lice, entre junio y julio. El último día del año y el primero del año siguiente se llamaban días de Yule. Los días de Yule y de Lice quedaban excluidos de los meses, de modo que el 1 de enero era el segundo y no el primer día del año. Cada 4 años, con excepción del último de la centuria, había 4 días de Lice. En la comarca, donde el año 1 correspondía al 1600 de la tercera edad, en Bree, donde el año 1 correspondía al 1300 de la tercera edad, era el primer año del siglo. Los días de Yule y de Lice eran las festividades mayores y ocasiones de celebración. El día de Lice adicional seguía al día de año medio, de modo que el 184º día de los años bisiestos se llamaba sobre Lice y se lo celebraba de una manera especial. En total, el Yule incluía 6 días, los últimos 3 y los primeros 3 de cada año. La gente de la comarca introdujo una pequeña innovación propia, a la larga también adoptada en Bree, que llamaron Reforma de la Comarca. Les pareció que la mudanza de los nombres de los días de la semana en relación con las fechas anuales era desarreglada e inconveniente, de modo que en tiempos de Isengrim II dispusieron que el día suelto que alteraba la sucesión no tuviese nombre correspondiente a la semana. Desde entonces, el día de año medio y el sobrelice se conoció solo por su nombre y no perteneció a semana alguna. Como consecuencia de esta reforma, el año empezaba siempre el primer día de la semana y terminaba el último día, y una cierta fecha de cualquier año tenía siempre el mismo nombre como día de la semana, de modo que la gente de la comarca ya no se cuidó de poner el día de la semana en las cartas o diarios. Se advertirá, si se mira un calendario de la comarca, que el único día de la semana en que no empezaba ningún mes era el viernes, de modo que se volvió un chiste corriente en la comarca hablar de un primer viernes cuando se referían a un día inexistente, o un día en que podrían ocurrir cosas muy improbables como el vuelo de un cerdo, o en la comarca el paseo de un árbol. La expresión completa era un primer viernes de caída de verano. Esto les pareció adecuado inconveniente en el orden local, pero no lo era tanto cuando se alejaban de Bree. En las notas que preceden, como también en la narración, he utilizado los nombres modernos de los meses y los días de la semana, designaciones, por supuesto, ajenas a los Eldar, los Dúnedain y los Hobbits. La introducción de los nombres Oestron me pareció esencial para evitar confusiones, y además las épocas del año a las que se refieren nuestros nombres son poco más o menos las mismas. No obstante, parece que se pretendía que el día de año medio correspondiera al solsticio de verano. En ese caso, las fechas de la comarca estaban adelantadas unos 10 días, y nuestro día de año nuevo correspondía aproximadamente al 9 de enero de la comarca. En el Oestron se conservaron los nombres quenya de los meses como los nombres latinos que aún se utilizan en muchas lenguas modernas. Eran Narvinye, Nemine, Sulime, Virese, Lótese, Narie, Sermie, Urime, Iavanie, Narkelie, Hísime, Ringare. Los nombres Sindarin, usados solo por los Dúnedain, eran Narwain, Ninui, Waeron, Wirith, Lothron, Norui, Serbeth, Urui, Ibanez, Narveleth, Hizui, Hirithron. En esta nomenclatura, sin embargo, los hobbits, tanto de la comarca como de Bree, no utilizaban los nombres Oestron y se atenían a las anticuadas denominaciones locales, que según parece habían tomado en la antigüedad de los nombres de los valles del Anduin. Sea como fuere, en Valle y en Rohan se encontraron nombres parecidos.
Los hobbits habían olvidado en general y desde hacía tiempo el significado de estos nombres, aun en los casos en que lo habían conocido, y en consecuencia la forma de algunas palabras eran de origen oscuro. Math, por ejemplo, terminación de algunas de esas palabras, era una alteración de mes. Los nombres de la comarca se encuentran en el calendario. Puede observarse que Solmath a menudo se pronunciaba y a veces se escribía Somaz. Trimidge con frecuencia se escribía Trimig, en forma arcaica Trimilg, y Blomath se pronunciaba Blodmas o Blomas. En Bree los nombres diferían, eran Freri, Solmath, Rece, Kithing, Trimidge, Lice, los días de verano, Mede, Wedmath, Harvestmath, cosechador, Wintring, hibernal, Bloring y Yulmath. Freri, Kithing y Yulmath se utilizaban también en la Cuaderna del Este. Era una broma en Bree hablar del crudo invierno en la comarca Barrosa, pero según el pueblo de la comarca, Wintring, hibernal, era una alteración de Bree del nombre más antiguo, que originalmente se había referido al cumplimiento y acabamiento del año antes del invierno, y que provenía de tiempos anteriores a la adopción del cómputo de los reyes, cuando el año nuevo empezaba después de la cosecha. La semana Hobbit derivaba de las de los Dúnedain, y los nombres eran traducciones de los que se daban a los días en el viejo Reino del Norte, nombres que, a su vez, derivaban de los Eldar. La semana de 6 días de los Eldar tenía días dedicados a, se llamaban de acuerdo con, las estrellas, el sol, la luna, los 2 árboles, los cielos y los Valar o poderes, en ese orden, y el último día era el principal de la semana. Los nombres en Quenya eran Elenia, Anaria, Isilia, Alduya, Menelia, Valania o Tarion. Los nombres en Sindarin eran Orgilion, Oranor, Orithil, Orgaladhad, Ormenel, Orbelain o Rodin. Los Númenóreanos retuvieron las dedicatorias y el orden, pero alteraron el 4.º día, aldea Orgalad, refiriéndolo al árbol blanco, del que según se creía descendía Nimloth, que crecía en el patio del rey en Númenor. Además, como deseaban tener un 7.º día y eran además grandes marinos, insertaron un día del mar, Earenia, Ora Earnon, después del día de los cielos. Los hobbits adoptaron esta disposición, pero el significado de los nombres traducidos no tardó en olvidarse o no se lo tuvo en cuenta, y las formas quedaron muy reducidas, especialmente en la pronunciación cotidiana. La primera traducción de los nombres númenóreanos se llevó a cabo por lo menos 2000 años antes del fin de la Tercera Edad, cuando la semana de los Dúnedain, el cómputo más tempranamente adoptado por los pueblos extranjeros, fue adoptado por los hombres del norte. En cuanto a los nombres de los meses, los hobbits adoptaron estas traducciones, aunque en otras zonas del Oestron se utilizaron los nombres Quenya. En la comarca no se preservaron muchos documentos antiguos. Al cabo de la Tercera Edad, el más notable de cuantos habían sobrevivido era Piel Amarilla o el Anuario de Alforzada, que era el registro de los nacimientos, los matrimonios y los decesos de las familias Tuk, como también de otros asuntos como ventas de terrenos y distintos acontecimientos de la comarca. Los primeros textos parecen haberse incorporado cuando menos 900 años antes de los tiempos de Frodo, y muchos aparecen citados en los anales y las genealogías del Libro Rojo. En estos, los nombres de los días de la semana aparecen en formas arcaicas, de las que las más antiguas son las siguientes: 1. Sterrendei, 2. Sonendei, 3. Lunendei, 4. Martesdei, 5. Mercuresdei, 6. Jovesdei, 7. Altesdei. En el lenguaje del tiempo de la Guerra de los Anillos se había convertido en Dister, Disol, Dilun, Dimar, Dimer o Dimier, Dihov, Dialt. He traducido los nombres a los nuestros, empezando por el domingo y el lunes, que así aparecen en la semana de la comarca, y he dado en orden los otros nombres.
Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que la relación de estos nombres con la vida cotidiana era completamente distinta en la comarca. El último día de la semana, el viernes, Dialt, era el principal día de descanso, después del mediodía, y de fiestas por la noche. Así pues, el sábado era como nuestro lunes y el jueves como nuestro sábado. Por tanto, en la canción de Bilbo he utilizado el sábado y el domingo en lugar del jueves y el viernes. Pueden mencionarse otros pocos nombres referidos al tiempo, aunque no se los utilizara para cómputos precisos. Los nombres más comunes de las estaciones eran Tuile, primavera, Laire, verano, Yavie, otoño o cosecha, Hribe, invierno, pero estas no tenían una definición exacta, y Kele o la Celanta se utilizaba también para designar el fin del otoño y los comienzos del invierno. Los Eldar prestaban especial atención al crepúsculo en las regiones septentrionales, sobre todo en los momentos en que aparecían y desaparecían las estrellas. Tenían muchos nombres para estos períodos y los más habituales eran Tindome y Undome. El primero se refería principalmente a la hora cercana al alba y Undome al atardecer. El nombre Sindarin era Uyal, que podía definirse como Minuyal y Aduyal. Estos se llamaban a menudo en la comarca penumbra de la mañana y penumbra de la tarde, como por ejemplo lago penumbra de la tarde como traducción de Nenuyal. El cómputo de la comarca es el único que tiene importancia para la historia de la Guerra del Anillo. Todos los días, meses y fechas están traducidas en el libro rojo a términos de la comarca, o una nota señala la equivalencia correspondiente. Por tanto, los meses y los días a lo largo del Señor de los Anillos corresponden al calendario de la comarca. Los únicos puntos en que las diferencias entre este calendario y el nuestro tienen importancia en relación con la historia del período crucial, el fin de 3018 y comienzos de 3019, cómputo de la comarca 1418-1419, son los siguientes. Octubre de 1418 tiene solamente 30 días y el 1 de enero es el segundo día de 1419 y febrero tiene 30 días, de modo que el 25 de marzo, fecha de la caída de Barad-dûr, correspondería a nuestro 27 de marzo si nuestros años empezaran en el mismo punto estacional. La fecha, empero, era el 25 de marzo, tanto de acuerdo con el cómputo del rey como el de los senescales. El nuevo cómputo empezó en el reino restaurado en 3019 de la Tercera Edad. Representaba una vuelta al cómputo del rey adaptado para ajustarse al principio de la primavera de Loa Eldarin, aunque en realidad el Yestare del nuevo cómputo ocurría antes que en el calendario de Imladris, en el que correspondía poco más o menos al 6 de abril de la comarca. En el nuevo cómputo, el año empezaba el 25 de marzo del viejo estilo, conmemorando la caída de Sauron y las hazañas de los portadores del anillo. Los meses conservaban los viejos nombres, empezando ahora con Visere, abril, pero refiriéndose ahora a periodos que en general empezaban 5 días antes. Todos los meses tenían 30 días. Había 3 enderi o días medios, de los cuales el segundo se llamaba Loende, entre Yavanye, septiembre, y Narkelie, octubre, que correspondían al 23, 24 y el 25 de septiembre del viejo estilo. Pero, para honrar a Frodo, el 30 de Yavanye, que correspondía al ex 22 de septiembre, fecha de su cumpleaños, se convirtió en día festivo, y la necesidad de tener en cuenta el año bisiesto se satisfizo duplicando esta festividad, que se llamó Cormare o Día del Anillo. Se consideró que la Cuarta Edad había comenzado con la partida del señor Elrond, que tuvo lugar en septiembre de 3021, pero en las cuentas del reino, la Cuarta Edad empezó en el año 1 de acuerdo con el nuevo cómputo, es decir, 25 de marzo de 3021 del viejo estilo. Durante el reinado de Elessar, este cómputo se adoptó en todas sus tierras con excepción de la comarca, donde se mantuvo el viejo calendario y se continuó con el cómputo de la comarca.
Así pues, el año 1 de la Cuarta Edad se llamó 1422, y en la medida en que los hobbits tuvieron en cuenta el cambio de edad, sostuvieron que la Cuarta había empezado el día 2 de Yule, y no en el precedente mes de marzo. No hay registro de que el pueblo de la comarca conmemorara el 25 de marzo ni el 22 de septiembre, pero en la Cuaderna del Oeste, especialmente en las cercanías de la colina de Hobbiton, creció la costumbre de descansar y bailar el 6 de abril en el campo de la fiesta, cuando el tiempo lo permitía. Algunos dijeron que ese día era el cumpleaños del viejo Sam Harner, otros que era el día en que el árbol dorado floreció por primera vez en 1420, y otros que era el año nuevo de los elfos. En los gamos, cada 2 de noviembre se hacía sonar el cuerno de la marca al ponerse el sol, y a continuación había hogueras y celebraciones. Este era el aniversario de cuando sonó por primera vez en la comarca en 3019. Hasta acá llegamos con el episodio de hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos episodios. Déjame tus comentarios, opiniones o sugerencias para futuros videos. Quiero aprovechar y dar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Si se quieren unir, lo pueden hacer por YouTube o Spotify. Así tienen los videos antes que el resto. Nos vemos en el próximo capítulo.